Hola, este es el vídeo 1 del tema 1 donde os voy a explicar paso a paso cómo obtener lo que pone en el título, medidas de posición de una variable estadística en forma discreta. Bueno, y esto es, ¿cuáles son las medidas de posición? Pues son la media, que se representa con X barra, la moda, que se representa con M mayúscula y una O, una mediana, ME, y la teoría que habéis consultado, la que os habrán ya impartido, pues aparecen los cuantiles. Yo no voy a explicar todos, me voy a centrar en los más habituales, que son el cuartil 1 y el cuartil 3. Para la media hay una fórmula que es esta, el sumatorio desde I, esta fórmula que veis ahí, hasta I, de N sub I, y la moda es el valor con mayor frecuencia, estos son conceptos que tenéis que tener claros. La mediana es el valor que está en el medio, ordenados todos los valores de menor a mayor, y los cuartiles me los dejo para el final, una vez haya limpiado la pizarra y me quedará mejor. Bueno, en cualquier caso, para hacer este cálculo es adecuado manejar este tipo de tablas con estos títulos en las columnas que ahora os paso a explicar. En el título veis que sea X una variable estadística que toma los valores 4, 4, estos valores que veis ahí. Entonces, en la primera columna ordenaremos de menor a mayor los datos diferentes que observamos. Observamos el 4, observamos el 3 y observamos el 6. Entonces, ordenados de menor a mayor, escribiré primero el 3, el siguiente el 4 y el siguiente el 6. El NI representa el número de veces que aparece cada uno de los valores de la variable estadística. El 3 aparece 2 veces, el 4 aparece 3 veces y el 6 aparece 5 veces. Por tanto, entonces, n lo representaré n como el número total de datos. En este caso, si lo sumo, pues claramente son 10. La n mayúscula sub i es el acumulado, es decir, para la primera casilla sería igual porque los datos acumulados hasta el 3 son 2, pero los acumulados para el 4 ya son 2 y 3 son 5 y para el 6 ya son 10. La f minúscula es una proporción, un porcentaje en tanto por uno que representa la proporción que cada una de las frecuencias absolutas tiene con respecto al total. Es decir, para el primer caso sería 2 partido por 10, que es 0,2. Para el siguiente caso sería 3 partido por 10, que sería 0,3. Y para el siguiente caso sería 5 partido de 10, que sería 0,5. Si lo sumamos, como he dicho, es una proporción en tanto por uno, o porcentaje en tanto por uno. El f sub i es sencillamente su acumulado, en forma de porcentaje. De tal manera que este sería C2, es decir, el 20%, este sería el 30% y este sería el 50%, alcanzando el 100%. Muy bien. Estos cálculos previos nos van a venir muy bien para poder determinar la moda y la mediana, sobre todo porque, y los cuartiles también, porque son posiciones, son valores que tienen una determinada posición que nos interesa. Entonces, dicho esto, voy a pasar al cálculo de la media. La media es un sumatorio de una serie de productos, es decir, el valor de la variable por el número de veces que se repite. Entonces, en la tabla se traduce a que tengo que multiplicar esta columna por esta. 3 por 2 son 6, 12 y 30. En total tenemos 48 en la suma total. Por tanto, en nuestro caso, nuestra media para esta distribución estadística sería X media sería 48 partido por 10, que es 4,8. La media. Decir de este parámetro que es usado es muy habitual. De hecho, por ejemplo, para determinar si un alumno está aprobado en una cierta asignatura, se suele hacer una media aritmética de las pruebas sucesivas en las que ha sido evaluado. ¿Y para qué sirve realmente? Pues es un valor que resume
una serie de datos y que nos permite determinar, en el caso que os he comentado, si un alumno puede pasar una prueba o si no. O sea que es un parámetro muy importante. En la teoría os habrán comentado cosas a favor y cosas en contra. Una vez calculada la media, que la tenemos, vamos a la moda. La moda es el valor con mayor frecuencia. Este es muy fácil de calcular. Nos vamos a la columna de la frecuencia y aquel valor cuya frecuencia sea más alta, pues es la moda. En este caso, la moda será 6 porque su frecuencia absoluta es 5, que es el más alto de todos. ¿Siempre será un solo valor? No, puede ser 2, entonces se llama bimodal, o 3, o 4, o los que sean. Es decir, puede haber empate, sin problemas. La mediana es el valor que está en el medio ordenados, todos los valores de menor a mayor. Bueno, pues ya tengo los valores ordenados de menor a mayor. De hecho, se hace por esto. Para calcular el que está en el medio, pues lo que haremos es el número de datos que tengo, en la situación que sea, lo divido por 2. En este caso es 10. Partido por 2 es 5. Como tengo un número par de datos, no puede existir un solo valor en el medio. Por ejemplo, con 4 datos hay 2 en el medio, no uno solo. Si tengo un número impar de datos, por ejemplo 5, es el valor 3 el que está en el medio. Por tanto, en este caso del número par de datos, que lo he elegido adrede, tendré que tomar el valor de la variable que ocupa la posición 5 y el valor de la variable que ocupa la posición 6. Y coincide que el valor que está en la posición 5 es el 4, pero en la posición 6 no es el 4 ya, sino es el 6. ¿Qué ocurre cuando son distintos? Pues entonces, si este es el 4 y este es el 6, pues hacemos la semisuma, que será 5. Por tanto, la mediana en este caso será 5. Y voy poniendo los resultados en los parámetros que me han pedido. La media 4,8, la moda 6 y la mediana acabamos de ver que es 5. Todos estos valores, su idea, o se calculan para resumir todos estos otros, de tal manera que con solo la visualización de estos tres podamos tener una información adecuada y fehaciente de lo que está pasando con todos ellos. Y esto es el objetivo de la estadística. A continuación voy a pasar a calcular el Q1 y el Q3, pero para esto voy a necesitar un poquito de tiempo para limpiar mi pizarra. Vosotros aprovecharéis para mirar qué son en la teoría y ahora procedo al cálculo. Ya termino con el cálculo de los cuartil 1 y el cuartil 3. Para determinarlos, pues hay que tener la idea, y por eso lo represento así, con un segmento que pueda representar el 100% de los datos ordenados. Ya hemos calculado la mediana, que es justo el que está en el medio, el del 50%. Entonces, el Q1, que he puesto Q3, el Q1 será justo el que ocupa la posición 25%, es decir, el valor de la variable que deja por debajo de él el 25% de los datos. Y el Q3 será el valor de la variable que deja por debajo de ella el 75%. Por eso, para calcular el Q1 deberemos dividir el número de datos entre 4, porque busco un 25% que es la cuarta parte. Y para el Q3 haremos los 3/4 de los datos, porque eso es el 75%. Entonces, en nuestro caso, como tenemos 10 datos, pues sencillamente 10 entre 4 son 2,5. Por tanto, como esto es un número decimal, buscaremos el valor de la variable que está en la posición 3. 2,5 y 3. ¿Cuál es el que está en la posición 3? Lo busco en la frecuencia acumulada y el que está en la posición 3 es el 4. Pues el Q1 será 4. Y para hacer el Q3 es lo mismo. Sería 3 por 10 son 30. Entre 4 tenemos 7,5. Por tanto, buscaremos
el valor de la variable que ocupa la posición 8, que en este caso será, aquí tenemos 2, 5 y el 8 está metido aquí dentro, por tanto el valor que ocupa la posición 8 será un 6. Así pues, nuestros cuartiles Q1 y Q3 serán 4 y 6. Q1 será 4 y Q3 será 6. ¿Por qué son muy interesantes o por qué es muy habitual el uso de estos cuartiles? Pues porque entre ellos, entre el 25 y el 75%, está justo el 50% de todos los datos centrados alrededor de la mediana y de la media, habitualmente. Por eso suele ser muy habitual su cálculo, para tener centrados al menos la mitad de los datos. Y con esto se termina el vídeo 1 del cálculo de las medidas de posición del tema 1. Para cualquier duda debéis revisar el material que tenéis a vuestra disposición o bien preguntar a vuestro profesor de referencia.